Capítulo 9. Ganar tiempo, ese era su único objetivo. El hombro de la criatura se contrajo, su núcleo comenzó a retorcerse y él se sacudió hacia un lado cuando una lanza de luz rosa oscuro rozó su camisa y quemó la tela que tocó. Sus ojos parpadearon con molestia cuando más luz se reunió en su mano, era más corta, más como una daga que cualquier otra cosa. Cuando estalló hacia adelante, Ichigo cedió, esquivando un corte por el grosor de un cabello. El siguiente ataque cortó una línea de ardiente agonía en su pecho y él respondió con un puñetazo que la criatura desvió con su velocidad y fuerza, simplemente más grande que un humano base como él. Su daga ligera casi lo alcanza entonces, una puñalada en su corazón, pero él se arrojó hacia atrás sintiendo solo el suave escozor de la punta de la daga besando su piel. Atrapó el brazo de la criatura mientras caía, y como había esperado, ella no esperaba que a tiempo retrocediera y su fuerza, fuera de donde fuera, no le dio más masa. Así que su mayor peso le permitió arrastrarla hacia abajo con él, plantar los pies en su pecho y completar el giro lanzándola a la base de la fuente de piedra. Hubo un golpe sólido cuando su espalda y cabeza se estrellaron contra la estructura. La hizo parpadear por un momento al menos y para su sorpresa había algo de sangre en la piedra cuando se puso de pie. Extraño, en realidad no había esperado hacer ningún tipo de daño. Su mano fue lentamente a la parte posterior de su cabeza y salió mojada con su icor, manchando sus dedos de rojo. Ojos de puro asesinato brillan hacia él. Se formó otra lanza de luz de color rosa oscuro, esta completamente manifestada, sujetada en ambas manos. El poder bailó a lo largo de su cuerpo mientras tomaba aire, él levantó las manos mientras ellas movía. Su velocidad era simplemente demasiado lejos, el dolor abrasaba sus brazos, perforaba su pecho y costados, cada uno de ellos un golpe ligero, casi suave. Fue fácil mantener la sonrisa fuera de su rostro mientras el fuego de la luz se clavaba en su carne. Él la había hecho enojar de verdad, lo que significaba que ella debía haber olvidado su declaración de matarlo rápido. Había escuchado que la muerte por 1000 cortes era una mala forma de morir, nunca esperó experimentarla él mismo. Aún así, se defendería. Con un grito cerró la brecha, Ichigo agarró la lanza con las manos. Ignorando el dolor, golpeó a la criatura en la cabeza con la suya, 1, 2 veces, y luego salió disparado con tanta fuerza que se estrelló contra un árbol y con tanta fuerza que su columna pareció ondear con un dolor eléctrico. Rainare estaba gritando ahora, su mano agarrando su rostro, e Ichigo sonrió al ver su nariz rota. La vista de su sonrisa pareció enfurecerla a nuevas alturas, la agonía quemó la conmoción de su sistema, la criatura empujó la lanza hasta que estuvo piel con él forzando sus ojos a encontrar los de ella. Debió pensar que había terminado porque cuando levantó la mano y le metió el pulgar en el ojo, pareció sorprendida. Un golpe como ese debería haber cegado a cualquier cosa razonable, pero esta criatura no era una de ellas. Su ojo no se reventó ni se rompió, pero seguramente estaba herido y adolorido. La lanza de luz se desvaneció, dejando el pequeño problema del agujero en su pecho. Una parte de él notó que, por alguna razón, la sangre no salía de su cuerpo tan rápido como debería. Rainare aulló, el sonido completamente salvaje. Un orgullo tan herido que tenía que haber restitución. Su puño se estrelló contra él antes de que pudiera caer hacia adelante y colapsar en el suelo, golpe tras golpe se estrelló contra él como un bate de béisbol, su pecho, su rostro todo golpeado por el poder inhumano de esta mujer. Algo debería romperse, le susurró su mente, al menos la parte todavía funcionaba completamente. Casi se cae de nuevo, pero la mano de ella agarró su hombro y lo sujetó contra el árbol, entonces vio su mano y estaba temblando y sangrando. La criatura lo miró en estado de shock y un gruñido de dolor salió de su garganta, ¿realmente se había lastimado al golpearlo? ¿Cómo? El agujero en su pecho todavía no estaba sangrando bien y ella pareció pensarlo también cuando metió unos dedos en él retorciéndose con el movimiento, casi gritó pero con poco aire en sus pulmones salió como un silbido. Muere, muere, muere. Ella siseó empujando sus dedos más adentro. Para. Resonó a través del parque cuando algo sólido golpeó su cabeza y la tiró hacia adelante. Su cara estaba lo suficientemente cerca de su cara que logró inclinarse hacia adelante y morder su mejilla, cuando ella se apartó de él, dejó el trozo de cara que había mordido con él y se le cayó de la boca cuando comenzó a morder. Desplomarse hacia adelante. Vislumbró a Issei parado allí con una mirada de terror en su rostro pero también algo más, ira. Tenía otro de sus pesados libros en la mano. Rainare giró su ahora horroroso rostro hacia él haciendo que el chico retrocediera y arrojara otro libro.
La negrura cayó y él estaba cayendo en ella, en el lugar oscuro que era su mundo interior. Hacía frío ahora, y el gris había reemplazado a la oscuridad. Podía verlo ahora, el mundo estaba del lado derecho hacia arriba, sus edificios rotos se elevaban como llagas, tal vez quedaban 200 yardas de tierra y más allá de eso, un vacío tan profundo y vacío como el espacio. Observó un alma rota, una a la que apenas le quedaba lo suficiente para funcionar como tal. Este había sido el daño al que se refería Zangetsu cuando le dijo el precio del Getsuga Tensou final. El poder de un Shinigami usó el alma, tomó poder de ella como uno podría tomar la energía solar del sol. De allí provenía el Rei-Ryoku, brotando constantemente de su alma. Y, según el aspecto de su alma ahora, lo que había hecho era usar el alma misma como combustible. Tomó parte del sol y lo devoró en busca de poder, el poder que necesitaba para enfrentarse a Aizen, para detenerlo, para salvar a aquellos a los que deseaba proteger. Esto, un alma rota y destrozada, fue todo lo que quedó al final. Tal vez ni siquiera lo suficiente como para morir, simplemente se desvanecería. Había roto su alma para usar el Getsuga Tensou final y este iba a ser su fin, terminar con la muerte de otro en su alma. No permitiría eso. El hecho de que estuviera allí significaba que aún no estaba muerto, que no moriría de esta manera, mirando fijamente su alma rota. Moriría peleando, cada uno de sus respiros, cada gota de su sangre gastada por el bien de otro. Algo ardía en su interior, algo pequeño, algo débil, pero tal vez si lo llamaba, sería suficiente. Cuando lo alcanzó, cuando tocó la brasa de lo que una vez había sido, algo respondió, algo fuera de él. Se precipitó en su cuerpo como una inundación y sus ojos brillaron de color azul. Issei gritó de dolor cuando Yuma lo cortó desde el hombro hasta la cadera. El golpe no lo mató, pero el dolor le hizo desear haberlo hecho, y cayó hacia atrás, con el cuerpo paralizado por la cruda agonía. Lágrimas de miedo y dolor caían por su rostro, pero una parte de él estaba satisfecho de que al menos había hecho algo bueno. Hizo algo bien por una vez en su vida, incluso si no significaba nada, incluso si tenía que morir de esta manera. Nunca llegó a tocar una teta, nunca amamantó ese asombroso tesoro, pero estaría contento con su muerte, si tan solo se diera prisa antes de que perdiera el control de su cuerpo. Yuma se paró sobre su cara goteando sangre, sus ojos absolutamente locos por el dolor y el odio. Su lanza había sido levantada, ambas manos agarrando su base. Debió haber tratado de decir algo, pero las palabras salieron destrozadas en un grito de alma en pena. Mantuvo los ojos abiertos principalmente para ver cuánto tiempo tardaría en terminar el dolor. El arma brilló y llevó sus brazos a su máxima extensión. Una luz blanca explotó de su frente, una lanza de poder quizás del tamaño de un puño, sangre y fragmentos de huesos explotaron y cayeron sobre él. Yuma solo miró el agujero en su cuerpo, atónita. Su cabeza giró lentamente junto con Issei hacia donde estaba Ichigo Kurosaki. La energía blanca había envainado su mano derecha, la forma recordaba a un arco, aunque su tamaño era cómicamente pequeño como una pistola. Su pulgar retuvo el hilo blanco y un pequeño trozo de luz blanca se retiró como la flecha. ¿Qué vas a...? Yuma susurró en estado de shock. No hubo respuesta cuando Ichigo soltó la flecha. El rayo de luz atravesó el cuello de Yuma, más sangre explotó de ella mientras el cuerpo se relajaba. Él y la cabeza se estrellaron contra el suelo, la cabeza rodó de modo que sus ojos muertos lo miraron fijamente y captaron en ellos sus últimos momentos de terror ante su muerte inminente. Entonces sucedió lo más extraño, ella comenzó a disolverse simplemente, partículas de luz saliendo de su cuerpo. Ichigo dio un paso hacia él como para ayudarlo a levantarse, antes de que simplemente colapsara sobre su rostro y la sangre comenzara a salir de un charco debajo de su cuerpo inerte. Issei sintió que su corazón se desgarraba por el desaire de un alma tan valiente y buena muriendo por el bien de alguien como él. Las lágrimas le picaron en los ojos cuando el dolor se volvió demasiado y supuso que él también se estaba muriendo, o al menos así lo sentía. Ese fue su último pensamiento antes de que la oscuridad lo envolviera también. El instante antes de que lo reclamara hubo un destello carmesí. Sona reprimió un grito de horror cuando terminó la teletransportación. Rias estaba arrodillada sobre Issei Oudou y el poder se desvaneció cuando ella lo giró. Un ángel, o ángel caído, estaba en proceso de desintegrarse, la mayor parte de ella ahora era la misma luz de la que su dios la había forjado. Pero nada de eso importaba. En el suelo yacía Ichigo Kurosaki. Su cabello estaba enmarañado con sangre, su cuerpo horriblemente magullado. Una oleada de ira caliente la atravesó al ver a Rias terminar su reclamo sobre el otro chico.
No recordaba que su cuerpo se moviera, pero estaba al lado de Ichigo antes de darse cuenta de que se estaba moviendo. Su propio poder estalló, el agua torciendo su camino a la existencia, lo volteó mientras su agua bloqueaba la salida de sangre de su cuerpo. La suya era pálida, muy pálida, su aliento casi inaudible para sus sentidos inhumanos. No, no, no. Ella susurró, no. ¿Qué diablos había sucedido? ¿Por qué había estado involucrado en esto? La advertencia de su hermana sobre los caídos en la ciudad volvió a su mente, pero habían buscado y no habían encontrado nada. Oh no, su hermana, ¿cómo se lo tomaría ella? No, esto no estaba bien, no era justo. Todavía había mucho que ella quería aprender sobre él, saber, verlo crecer, tal vez, algún día ser algo más. Y ahora todo se desvanecía ante sus ojos y no podía hacer nada, no tenía 2 torres, no tenía 8 peones, no tenía una pieza de dama, tenía la mitad de lo que necesitaba y eso era todo. Nada en absoluto, a menos que su cabeza se disparó cuando Ria se acercó a su rostro lleno de su propia preocupación, duda y autodesprecio. Había tomado la decisión de salvar a Issei, alguien a quien había estado atacando durante meses, y el pensamiento la irritó. Más de lo que debería haber Issei no parecía que fuera a morir, tal vez era su propia ira hablando que no había visto lo mal que estaba. «Podemos llevarlo al hospital», dijo Rías a través de sus palabras vacías, podía ver también cómo sona la inutilidad de eso. Rías, susurró, quiero hacer algo muy estúpido, algo que sé que no debería funcionar. Miró a Ichigo, los 8 puntos de su valor flotando sobre su cabeza en su vista de rey. ¿Me ayudarás? Había alegría mientras caía esta vez, estaba de espaldas a su mundo interior roto, sus ojos miraban hacia arriba en el cielo negro envuelto por la tormenta. Iba a desvanecerse ahora, lo sabía, podía escuchar el remanente de su alma crujiendo debajo de él muy abajo. Ichigo se preguntó si Issei viviría, el golpe que le habían dado, las probabilidades no eran buenas y menos para un chico normal que nunca antes había tenido que enfrentarse a la muerte y las heridas. Bueno, no importaba. Todo lo que podía hacer era esperar que lo que había hecho hubiera sido suficiente. Saber que la criatura que había hecho esto no volvería a lastimar a nadie nunca más era, al menos, algo por lo que podía morir. No morir en paz, sabiendo que lastimaría a sus seres queridos con su fallecimiento, sino lo más cerca posible de la paz que podría esperar tener. Mantuvo los ojos abiertos mientras yacía esperando el aterrizaje forzoso en su alma rota. Entonces hubo un sonido, un gran sonido como el tañido de una campana. Ichigo parpadeó ante la lluvia repentina cuando un movimiento repentino atravesó el cielo tormentoso. Fueran lo que fueran, eran enormes, de tamaño monolítico, de alcance alienígena. 2 formas oscuras cayeron del cielo, más rápido que él, y los agujeros en el cielo que dejaron a su paso crearon un camino para que la luz brillara una vez más. Giró la cabeza para observar las formas mientras descendían al vacío de su alma, bajando y hubo un sonido tan vasto que su mundo interior y su alma se estremecieron. El sonido de 2 estructuras del tamaño del monte Everest encontrando apoyo en lo que había supuesto que era un vacío sin fin. El entorno gris se hizo añicos y el color volvió en una inundación, ahora podía verlos, y los reconoció, aunque lo que 2 piezas de torre del tamaño de Everest estaban haciendo en su mundo interior era una pregunta para la que no tenía respuesta. Hubo un momento de silencio, mientras su mundo interior dejaba de temblar. Luego, de la corona de la torre derecha salió una cascada de agua. Se derramó por los bordes de la corona, cayendo, una marea tan grande que atravesó el vacío con la fuerza del océano mismo. De la corona de la torre izquierda brotó un fuego negro como una antorcha, comenzando en la parte superior antes de descender por toda la longitud de la torre, ambos chocaron contra el vacío del alma y se encontraron con gran fuerza. Una ola de vapor agonizante brotó del choque de las fuerzas titánicas chocando y estalló en la forma de Ichigo que aún caía. Toda visión se desvaneció. Sin su vista, solo había dolor, dolor y algo más. Poder conflictivo abriéndose camino a través de su mundo interior, ambos tratando de hacer algo pero ambos fueron anulados, no, ese no era el término correcto, estaban peleando entre sí. Al igual que él y Sueko habían luchado entre sí. Incluso con la máscara habían luchado, y solo cuando él había absorbido su poder, la totalidad de su poder, tanto el hueco como Zangetsu, había alcanzado la verdadera fuerza. Sin sus ojos podía sentir los poderes e hizo lo que había aprendido y los atrajo hacia sí mismo. Si bien no era la peor agonía que jamás había experimentado, la sensación de ser aplastado entre el peso del océano y una vasta oscuridad ardiente estaría muy por encima de todo.
Su cuerpo, o su representación astral de su cuerpo, se convirtió en la línea divisoria que separaba y hacía retroceder a los dos poderes en colisión. La tensión se duplicó y redobló cuando las fuerzas retrocedieron y chocaron contra él, ansiosas por buscarse. Pero también había otro sentimiento ahora, ambos poderes estaban haciendo algo. El choque era simplemente el orden natural, pero en los momentos en que podía mantenerlos separados, parte de ese poder comenzó a hacer otro trabajo. Había un hormigueo en la base de su columna vertebral, el chakra de la raíz si se creía en algunas de las tradiciones. Al principio fue una pequeña chispa, una distracción del peso aplastante. La chispa se convirtió en calor y se extendió hasta justo debajo de su ombligo. Más rápido que antes, el calor creció, subiendo hasta su estómago, construyéndose como una fuerza imparable. Gritó cuando el calor atravesó su corazón, su garganta, sus ojos y finalmente su cabeza. Algo hizo clic. Sus ojos brillaron de color azul brillante, y esta vez su grito fue una llamada, una invocación, y con la fuerza de una bomba atómica su alma respondió. Su cuerpo brillaba azul, su mundo interior brillaba azul, atrajo todo, el poder que inundaba su alma ahora reforzaba su voluntad, los dos poderes contrastantes fueron traídos a él completamente y como siempre había sido con Ichigo Kurosaki, niño nacido de 3 mundos. Un híbrido de principio a fin, los poderes encontraron el equilibrio. Era simplemente cómo funcionaba su alma, cómo trabajaba, cómo había nacido. Siempre existiendo con poderes en conflicto que encontraron el equilibrio en él, en la singularidad que lo convirtió en Ichigo Kurosaki. Todo lo que su alma había estado esperando era una chispa, se dio cuenta entonces, nunca se había roto, no realmente, solo había estado esperando para volver a encenderse. Los brazos lo agarraron, ralentizando su caída a una suave caída, la corriente aún lo envolvía todo. No podías ver tu mano frente a tu cara, pero Ichigo sabía quién lo sostenía. Lo sabía como si supiera que saldría el sol, como si su cuerpo conociera la respiración. El vapor se separó a su alrededor cuando la figura aterrizó suavemente sobre un asta de bandera solitaria en lo alto del edificio más alto. Ichigo conocía la cara tan bien como él mismo, la forma fuerte y afilada, la nariz puntiaguda, la barba peluda, la tela oscura negra por fuera pero blanca por dentro, como siempre había sido. Zangetsu y el Oyou, dos caras de la misma moneda. Su nombre es Blanco. El anciano dijo con suave reproche. ¿Qué te he dicho sobre la importancia de los nombres? Ichigo abrazó la parte del alma renacida en el fuego y el agua, en la voluntad y la esperanza, y el anciano lo abrazó como un padre abrazaría a un hijo perdido hace mucho tiempo. Bienvenido de nuevo, Ichigo. La voz áspera comenzó y de alguna manera esas palabras lo hicieron real. Soltó a Zangetsu, llamando a su poder en este lugar para pararse en el aire y aullar su alegría a toda la creación. Por una vez, y quizás por primera vez, Zangetsu sonrió. El aullido parecía simplemente borrar el vapor, la voluntad de la deidad de este mundo interior era más que suficiente para hacerlo. Ichigo Kurosaki vio un mundo muy diferente al anterior. En primer lugar, el lugar todavía estaba en la posición correcta, ya no se elevaban los edificios hacia los lados. Hasta donde alcanzaba la vista, los edificios estaban terminados o estaban en proceso de construcción, los más cercanos a su alrededor eran azules con muchos mosaicos de metal negro que llenaban los espacios. Más allá, donde se levantaban nuevos edificios, pudo ver que estaban hechos enteramente de metal negro. De hecho, parecía que el fuego oscuro de antes estaba tomando forma y solidificándose. Debajo de ellos, en lugar de un espacio vacío, un océano fluía a su altura suficiente no solo para llenar donde había estado el vacío, sino también para elevarse hasta la mitad de los edificios. Era un agua azul cristalina, tranquila como un lago en pleno verano. Donde el fuego oscuro y el agua se encontraban, ya no parecía haber conflicto, después de todo, él los había acogido a ambos, ahora eran parte de él, así que tenía sentido. Las dos piezas de la torre, que todavía tenían la altura del monte Everest, se habían hundido lo suficiente como para que sus bases ensanchadas quedaran cubiertas por el océano, que aún dejaba 5/6 de cada una saliendo de él. Ambos se veían diferentes, ambos habían comenzado como sólidas torres negras. Ahora parecía que habían sido cambiados bastante severamente, uno lucía tallas estilizadas con líneas doradas de una sola rosa que iba desde la parte superior de la corona hasta la parte inferior de la base, líneas azules similares a Tron corrían a lo largo de su superficie, brillando azul aparentemente al azar antes de volverse casi invisible. En la corona, una hoguera de llamas oscuras ardía en el cielo sin nubes, el contorno rojo del poder proyectaba sombras extrañas pero no desconcertantes.
La otra torre parecía como si una enorme criatura serpentina hubiera sido grabada en un diamante torciendo la pieza para reflejar la otra. El agua azul floreció de la corona, derramándose sobre toda la torre y proporcionando al nuevo océano que tenía por suelo un suministro interminable de agua. Más líneas azules parecidas a las de Tron subieron por los costados de la torre, resplandeciendo en azul y luego desvaneciéndose en intervalos aleatorios. Ambos, sin embargo, peinaron una característica. Encima de la parte superior de cada pieza ardía un símbolo azul-blanco, visible tanto en el fuego oscuro como en el agua que corría, una cruz de 5 puntas con un círculo dentro de sus puntas. Y ahora somos 4, dijo Zangetsu, Shinigami, Oyou, débil. Kinki. Ichigo terminó. Zangetsu lo miró, como si lo evaluara, buscando su valor. Era una mirada que Ichigo conocía muy bien. Sí. Él dijo. ¿Por qué soy un Kinki? ¿Cuánto hace que lo sabes y por qué esto no ha surgido antes? Zangetsu solo lo miró. No estabas listo. Ichigo suspiró, era la respuesta que esperaba. ¿Qué te parece ahora? No es mi lugar decírtelo. El espíritu dijo simplemente. Soy tu maestro en cómo usar tu poder, y creo que en el futuro estaremos bastante ocupados. ¿Sabes? Ichigo se detuvo mirando a Zangetsu de arriba abajo, a través de su capa negra había una cadena de oro unida a una hombrera de plata pura y un resplandor de luz blanca, tenue pero inconfundible, se deslizó suavemente desde la forma del anciano. ¿Y qué te pasó? Zangetsu miró al cielo y sonrió. Bienvenido a casa, Ichigo. Dijo simplemente y el mundo interior se desvaneció. Algo debe haber dicho de sí mismo que los mensajes crípticos y las no respuestas de la parte de su alma forjada para el combate lo hacían feliz, frustrado pero feliz. Espera, Zangetsu dijo diablo. Una vez más abrió los ojos a un techo familiar y la sensación lo golpeó como un huracán. Se tomó un breve momento para disfrutarlo, mientras los sentidos, una vez familiares, regresaron con toda su fuerza. Era como si su mente estuviera despierta nuevamente, su mente lanzando sus sentidos espirituales, una fuerza que cruzó una distancia inimaginable. Sintió a Orihime, Ishida, su padre, sus hermanas, sintió que estaban bien, apenas podía sentir la presencia de Rukia a un mundo de distancia. Luego, la entrada desapareció, su sentido se redujo y pudo sentir a nuevas personas o, más bien, pudo sentir a sus nuevos amigos. Estaban cerca, y dada la sensación de una cama debajo de él, tenía algunas conjeturas sobre dónde estaba actualmente. El primero y más fácil de sentir fue el poder frío que emanaba de un alma que parecía contener una edad de hielo a raya, un poder arremolinado apto para tragarse el mundo. Y, sin embargo, no le temía. No lo hizo, porque estaba controlado y medido, pero sobre todo porque en esa alma sentía un parentesco y sabía, sin sombra de duda, que tenían un propósito similar. De hecho, tal vez esa alma tenía más, mucho más bajo su protección de lo que alguna vez tuvo y ahora podría volver a tener. La segunda alma notable tenía el poder de un lago cristalino y perfectamente quieto. Totalmente controlado, perfecto en claridad y, sin embargo, era profundo, quizás más profundo de lo que la persona misma sabía. En sus profundidades había un poder hirviente, durmiendo profundamente pero aún allí, aún esperando una chispa. El tercero era fuego oscuro, un calor que subía y bajaba como el aliento de un dragón, tenía un color propio que hacía juego con la llama que ahora ardía en su alma. Ardía bajo su propio estricto control, sostenido en un agarre que tenía un aire desesperado y un potencial de gran poder mucho más cerca de la superficie. Hubo otros, mucho más humanos, o más bien una mezcla de poder humano y no humano mezclados como uno solo, creando un nuevo ser, una nueva alma. Cada alma estaba teñida por la llama oscura o el agua tranquila. Dos en particular eran diferentes incluso de esos, uno era una luz blanca ardiente mezclada con la llama oscura, el otro una llama azul mezclada con la oscuridad. Ichigo abrió los ojos y dejó escapar un suspiro mientras sus sentidos se retraían de la vaga sensación de las otras almas. Estaban en la sala principal de la mansión de Sona. Podía decir que, basado en la sensación, se encontró desnudo, aunque dado que Rainare prácticamente había destruido lo que había estado usando, eso tenía sentido. Levantó la mano y la miró. Como si en respuesta a su escrutinio, las líneas azules que trazaban sus venas parecieran brillar. Se concentró en su mano tratando de recordar la sensación de acumular energía, pero todo lo que le vino a la mente fue lo que él mismo sostenía. El aire brillaba y vibraba como siempre. Bajó la mano y se acercó a arreglarse, poniéndose los pantalones y la camisa, deslizándose los pies en las sandalias.
Entonces, sé que me echaste, pero ¿vas a hablar conmigo? Preguntó en voz alta. ¿Qué deseas saber? Había muchas cosas que deseaba saber, pero para empezar, ¿ha cambiado algo? Por supuesto que tu alma ha cambiado en un nivel fundamental, por supuesto que he cambiado, por supuesto que Wite ha cambiado, ambos nos hemos vuelto más. ¿Tengo que ir a buscar la insignia? Había dejado el objeto de su autoridad en su habitación en la ciudad de Karakura. Llámame y averigualo. Ichigo sonrió, su corazón latía con una alegría repentina y ardiente y se inclinó hacia adentro. Hubo una ráfaga cuando su alma pareció explotar, lo retorcido a su alrededor se solidificó y lo vistió con su propio poder, su mano se cerró alrededor de un agarre sólido y una espada apareció como si hubiera sido sacada de ella. El aire mismo. Cuando terminó la transformación, volvió los ojos hacia el espejo, todo, desde el cuello hacia abajo, estaba cubierto por un guante ceñido al cuerpo de color negro sólido. Se sentía cómodo y natural como otra capa de su propia piel, una armadura blanca cubría sus brazos, pecho, hombros y pies. La armadura de su brazo izquierdo era más gruesa, cubriendo todo su antebrazo, el material extraño en el extremo cerca de su muñeca estaba un poco jorobado con un agujero abierto en el extremo como un barril. En su mano derecha, la hoja que sostenía medía alrededor de 2,5 pies de largo, ¡guau! Fue la única palabra que resumió completamente la situación. Lentamente levantando su brazo, girándolo para ver si el rango de movimiento estaba limitado, levantando un pie y luego el otro descendiendo en el aire sobre el piso y sintiendo una base sólida. Cayó al suelo y liberó el poder viendo cómo la armadura y la espada desaparecían de su cuerpo. Tomó aire, obligando a su corazón a ralentizarse, obligando a su mente a concentrarse y trabajar una vez más. Él no había sido el único atacado por Rainare, necesitaba averiguar qué le pasó al chico. Ichigo supuso que tomó por sorpresa a las personas en la sala de estar cuando entró. Rías estaba allí al igual que Sona junto con sus respectivos grupos, Serafall estaba allí, estaba de pie y parecía haber estado paseando. Toda conversión simplemente se detuvo cuando los miró a todos en un momento de silencio congelado que rompió voluntariamente. ¿Issei está bien? Eso también pareció tomarlos con la guardia baja, a todos excepto a Serafall, que inclinó la cabeza mientras lo miraba con los ojos recorriéndolo de arriba a abajo en busca de heridas. Entonces, dijo en el silencio, si Issei sigue vivo, no estaba en una buena posición para decirlo. Koneko se levantó de su lugar en el sofá, con una mirada complicada en su rostro, una que había pasado por una variedad de emociones en muy poco tiempo. Su caminar era rígido y rígido mientras se acercaba a él. Koneko. Rías dijo suavemente, aunque la chica la ignoró. Ichigo esperó hasta que ella estuvo justo frente a él con una máscara de emociones en conflicto, ira, alivio, le recordó sus propios pensamientos sobre el asunto. Puso una mano sobre su cabeza y la alborotó suavemente. Oye, dijo en voz baja, parece que estoy bien ahora. Ella se estremeció ante las palabras y medio gruñó, medio sollozó una respuesta sin palabras antes de aferrarse a él y abrazarlo lo suficientemente fuerte como para doblar el acero. Se sentía un poco apretado para su comodidad, pero aparte de eso, estaba bien. Suavemente le acarició la cabeza mirando hacia arriba. ¿Issei? Preguntó. Él está bien. Rías dijo con cuidado. De vuelta en su casa, durmiendo. Lo sabré cuando se despierte, aunque debería haberlo sabido cuando te despertaste. Sona asintió. El alivio de que Issei había sobrevivido o al menos algo así le había sucedido, dándole espacio nuevamente para otras emociones y pensamientos que le permitieron comenzar a prestar atención a las chicas. Los ojos de Serafall se posaron en Koneko, su expresión era de alivio, diversión y un deseo muy cómodo. Bueno, yo creo que es bueno que estés entre los vivos. Siento lo mismo que Levitan. Respondió. Las palabras la golpearon fuerte, aunque no de mala manera. Era casi como si esperara que algo en él hubiera cambiado. Tal vez el vasto poder que percibió de ella fue la causa, un poder que no creía que pudiera ser igualado por nadie en su experiencia, excepto Kenpachi o Yamamoto, e incluso entonces, Kenpachi era una sacudida. Él sonrió ante eso, entendiendo el miedo que la gran cantidad de poder podría provocar en los demás y su deseo de no ser temida. Pero su fuerza se usó en cambio para proteger y, por lo tanto, no sintió miedo de eso. Algunas cosas han cambiado, dijo, pero no tanto. La mirada que ella le dio casi lo hizo dar un paso atrás, una mirada tan fundida que estalló y desapareció antes de que pudiera estudiarla. Serafall se echó a reír. Bien, estaba preocupado.
Sacó suavemente a Koneko de él y ella no se resistió. Sus ojos se posaron en Sona, que parecía dividida entre levantarse o no querer moverse. Caminó sobre uno de los sofás de 2 plazas vacíos y se sentó. Seraphale simplemente apareció a su lado, aunque al menos ahora podía seguir sus movimientos y reclamar el otro lado. Koneko ni siquiera se detuvo para mirarlo, simplemente se sentó en su regazo como si fuera la cosa más natural del mundo. Eso hizo que Sona apretara los dientes, pero suspiró y lo dejó pasar por el momento. Así que creo que estoy listo ahora para una explicación completa. Comenzó cortésmente empezando con quién diablos era Rainare y qué es el Gregory. Seraphale, Sona y Rias se pusieron rígidos ante la última palabra. ¿Ese era su nombre?, dijo Sona. Se presentó como Rainare de Gregory justo antes de intentar matarnos. También tenemos preguntas para ti, como cómo lograste matarla, como afirma Issei, añadió Rias. Ichigo miró su mano sin sentir nada del tirón que le había permitido manifestar el pequeño arco. Para un Kinki no es simplemente voluntad, dijo Zangetsu, mientras el mundo se congelaba en la sombra. Si bien extraen poder de su propio Reiryoku para ciertas habilidades y Resi del área circundante para otras, eres único porque usas una unión de los dos. Tu propio poder no es suficiente para simplemente invocarlo. Nuestra forma sellada lo incorpora a tu poder, pero para manifestar el arco fuera de eso debes hacer como todos los Kinki lo han hecho desde el principio. Eso fue correcto. El tirón había sido desde dentro y desde fuera. Llamó a su poder a su mano y luego dejó que sus sentidos vagaran, no solo hacia la habitación, sino hacia el poder dentro de la habitación. No había tanto como uno podría haber esperado, tal vez porque el poder que tenían estas personas no era el mismo que el suyo, no era de naturaleza espiritual como él la conocía. Pero el Resi todavía estaba allí y a su voluntad vino a él. Una luz blanca brilló en su mano formando un arco, un pequeño arco. Su haz de luz formó sobre sus dedos el hilo de Resi en la posición para ser retirado por su pulgar. La sala reaccionó principalmente con curiosidad. Rias, Sona, Seraphale y Koneko se movieron para inclinarse y examinar el arco Kinki. No siento ningún poder del diablo, dijo Sona. No siento nada en absoluto, Rias agregó extendiendo la mano para tocar la masa sólida de poder espiritual. Ni siquiera usó su poder de imaginación. Seraphale sonaba más que intrigado. Esto es otra cosa. Bien, dijo Ichigo, sintiéndose un poco incómodo con todas las mujeres que de repente invadían, dejando que la construcción se desmoronara. Entonces, dijo parpadeando ante su ligero tartamudeo. ¿Volver a mis preguntas, por favor? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del patio delantero se abrió y Tsubasa entró como una exhalación, con los hombros caídos de alivio al verlo, aunque se le pusieron los pelos de punta ante la confluencia de cuerpos femeninos cerca de él. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Rias tiene una sonrisa desagradable en su rostro. Solo nos estaba mostrando su gran arco duro y curvo. Ichigo se detuvo para mirarla mientras Koneko y Sona se sonrojaban, mientras Seraphale reprimía una risita. Eres malo, dijo al menos. Diablo, tú, respondió ella antes de regresar a su asiento girándose para mirar la boca abierta de Tsubasa. Nada de lo que dije fue falso, por cierto. Kaichou, dijo sonando herida, al menos podrías haberme llamado primero. Eso no es lo que pasó. La presidenta del consejo estudiantil se apartó de él. Ichigo levantó la mano en forma de T. Tiempo fuera todos. Ichigo pidió tiempo fuera, dijo Seraphale. Para su sorpresa, se detuvieron ante sus palabras. Si alguien pudiera explicar lo que está pasando, me sentiría mucho mejor. Koneko se recostó contra él y articuló 30 amores a Sona, quien dejó escapar un suspiro, aunque Tsubasa miró a la chica desde su lugar. Rias, suficientemente divertida, volvió a sentarse también. No sé cuánto crees que ya sabes, comenzó Sona. Supongamos que no sé nada, respondió. Eso suena seguro. El humor en la habitación se desvaneció cuando Sona y Rias asintieron con la cabeza. Entonces, lo básico, dijo Sona. En primer lugar, casi todos los mitos de los que has oído hablar son reales. Los dioses son reales, los monstruos son reales, los ángeles son reales y los demonios, así como 1000 más. Así que todos ustedes son demonios, supongo. Rias asintió. Todos somos demonios, Ichigo. Las palabras de Zangetsu resonaron a través de él y asintió, lo que Sona tomó como una razón para continuar. Casi mueres, Ichigo, y yo no podía dejarlo así. Afortunadamente tenía un amigo conmigo.
Rías asintió con una mirada preocupada que se apoderó de su rostro mientras Sona hablaba. Para hacer una historia larga muy corta y te daré la historia completa más tarde si la quieres, nuestro panteón tiene 3 facciones, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos. Reinaré, siendo un ángel caído, fue una de las creaciones de Dios que se entregó al pecado. Ichigo sintió que era bueno que obtuviera esta historia, ya que aceptó el hecho de que nada parecía coincidir con lo que sabía. Estas 3 facciones tuvieron una gran guerra en la que hubo muchas bajas. A la que siguió una guerra civil entre los demonios, agregó Serafall con una sonrisa que no parecía real, porque sí, pelear por sobras como niños mientras nuestra raza muere es exactamente lo que uno esperaría de personas sensatas. Eso sonó como mucha digresión reprimida. Sona hizo una mueca, pero siguió adelante, así que la población de nuestra especie estaba en un número asombrosamente bajo y las tasas de natalidad normales no nos iban a permitir mantenernos como una población viable. Lo que llevó a la creación de estos. Ella levantó una mano y un rey negro apareció flotando sobre su palma. Voy a asumir que esas no son solo piezas de ajedrez. Él dijo. Estarías en lo cierto, su boca se torció con diversión. Este es un objeto mágico, quizás el más cercano hasta ahora a igualar el Sacred Gear creado por Dios. Ichigo archivó ese término para una futura pregunta. Estos artículos permiten que aquellos que se les otorgan se los regalen a aquellos que desean reencarnar como un demonio. Así que eso era lo que eran esas 2 piezas de ajedrez. Dijo, asintiendo. Eso tuvo una pausa. ¿Qué quieres decir? Bueno, los vi rehacer la mayor parte de mi alma y ahora tiene sentido por qué. ¿Rehacer tu alma? Suspiró. Tenía algunos poderes antes de esto, eran poderes que utilizan la energía que emite un alma. No estaba seguro de cuánto detalle entrar y decidió ser ligero al respecto por ahora. Había un enemigo que tenía que detener, alguien que habría matado a los que me importaban. No podía permitir que eso sucediera, así que utilicé mi alma para transformarla en poder. Todos estaban mirándolo. Funcionó, en su mayor parte, pero dado lo mucho que dañé mi alma, era inevitable que mis poderes se desvanecieran. Él sonrió. ¿Entonces ustedes dos? Preguntó. Dame esas piezas. Rías y Sona se miraron. Sí, eso es, complicado. Serafall resopló. ¿Complicado? Acabo de hacer que Ajuka-kun me diga, sin ningún rencor, que lo que ustedes dos hicieron fue 100% imposible. Ella sonrió. Creo que él pensó que era una de mis ideas locas, así que no insistió en por qué, así que tu secreto está a salvo conmigo. Aunque si alguna vez vea a alguno de ustedes 3 desde la distancia, lo sabrá. Gracias, Mee-san. Sona dijo. Entonces, entrando en los detalles más finos, hay un sistema detrás de quién, qué y cómo se puede transformar a alguien. Cada candidato vale una cierta cantidad de puntos para diferentes personas. Tú, por ejemplo, valías 8 puntos. Para dar una idea de lo que eso significa, una pieza de caballo vale 3, una pieza de peón vale 1, una pieza de torre vale 5 y una pieza de reina vale 9. 2 torres significa que gastaste de más en mí. Él dijo. Bueno, no teníamos ninguna opción en ese momento. Estaba desesperado y Mee-san no estaba en la ciudad. Sus dedos jugaron entre sí, así que actuó y funcionó. Todavía estás viva. Gracias por eso, por cierto, a los dos. Por cierto. Serafall dijo apoyándose en su hombro. ¿Alguno de ustedes puede mandarlo? Supongo que tiene algo que ver con la pieza del rey. Él dijo. Estaba destinado a ser un mecanismo de control en caso de que alguien que no debería haber recibido este regalo pudiera ser controlado. Serafall hizo una mueca y Ichigo tuvo la idea de que ella no estaba tan segura de eso. Nosotros, o al menos aquellos con algo de sentido común, nos aseguramos de no usarlo nunca, ya que el objetivo de las personas que tienen cerebro es que lo usen. No vería ningún potencial desperdiciado y mucho menos por mis propias palabras. Aún así, dijo Ichigo. Sé que no me gusta esa idea, ¿podrías intentarlo y podemos ver qué sucede? Sona suspiró y lo miró. Ponte de pie por un momento. No pasó nada y negó con la cabeza. Rías inclinó la cabeza. Ponte de pie por un momento. De nuevo no pasó nada, ningún atisbo de compulsión, nada y volvió a negar con la cabeza. Quizás el hecho de que hay 2 reyes, dijo Sona. Oh, dijo Serafall, podría tener una voluntad tan fuerte. Ha habido casos en los que criaturas de gran poder y fortaleza mental han podido ignorar el comando. Mibeli-chan, por ejemplo. Tu reina es el Behemoth, el primero.
Sona dijo cuidadosamente. Eso tiene sentido. ¿Por qué la llamas Belly-chan y no Bee-chan? Preguntó Ichigo con curiosidad. Me gusta la forma en que sonaba mejor y ella estaba bien con eso. Ella respondió. Ok, entonces los comandos no funcionan, me siento mucho mejor por eso, sin ofender. Ninguna toma. Rías dijo. A menudo es la mayor razón de rechazo entre los mortales. Ok, entonces, para resumir, soy un demonio. Sí. Ichigo asintió. ¿Y ahora trabajo para ustedes dos? Está más cerca de ti, ahora eres parte de nuestra familia y nosotros somos el jefe de esa familia. Ustedes dos me salvaron la vida y me devolvieron mis poderes, estoy agradecido por eso y pagaré esa deuda. Reflexionó sobre sus siguientes palabras. No me importa ver a dónde va esto y a dónde conduce este camino, pero les haré saber esto a ambos. Miró a cada uno de ellos a los ojos. Si alguna vez hicieras algo que vaya en contra de lo que soy, en lo que creo, en lo que moriría por proteger. Como acabas de ver, te detendré. Dejó que la advertencia flotara en el aire por un momento. Wow, dijo Serafall inclinándose más cerca, alguien más se siente caliente aquí. Koneko levantó la mano. Lo entiendo. Parecías tener un sentido de la moral bien desarrollado y trataré de respetarlo. Sona alzó su propia mirada hacia él. Pero, le pediría que me hable si hay un problema y me explicaré y deseo que usted haga lo mismo. Puedo trabajar con eso. Ichigo asintió. ¿Rías? Bien por mí. Se encogió de hombros. Honestamente, aún no tengo ningún plan general, salvo hacer crecer mi propia base de poder, convertirme en un activo para mi hermano y, lo más importante, mantener mi libertad. Ok, Ichigo asintió. Ahora, hay otros caídos como reinaré en la ciudad porque no quiero que suceda más. Issei. No te preocupes, Serafall sonrió. Cuando escuché lo que te había pasado, estaba enojado, muy enojado. Sona hizo una mueca ante las palabras. Entonces, mientras dormías, mi nobleza y yo recorrimos todo este pueblo con un peine de dientes finos. Creemos que había otros 3 caídos, pero habían huido debido a la muerte de su líder. Buen trabajo, por cierto. Encontré una iglesia entera llena de sus cultistas, un montón de sacerdotes caídos y exorcistas excomulgados, y trataron de atacarme, así que les puse todo el Miracle Levitan y Celop. Tsubaki alzó una ceja y se acercó a la ventana abriendo una cortina que revelaba, en la distancia, un glaciar puntiagudo de varios cientos de pies de altura que se elevaba sobre el bosque. Entonces, dado que parece que te gusta el secreto, miró a Sona, ¿cómo vas a lidiar con eso? No lo soy. Hay empresas enteras en el inframundo dedicadas a ayudar con este tipo de cosas y mi hermana puede permitirse lo mejor. Sona respondió, poniendo su mano sobre su rostro, rosa tocando sus mejillas. Au, no soy tan malo. Serafall se rió. Ok, dijo Ichigo. Entonces, si eso se solucionó, ¿dónde está Issei? Lo devolví a su casa. Dijo Rías. ¿Acabas de dejarlo allí? Ella asintió. Así que va a despertar sin idea de lo que acaba de pasar, lleno de recuerdos de su casi muerte y sin nadie que se lo explique. Rías parpadeó, una vez. Debería irme. Dijo asintiendo. Es bueno ver que te has recuperado también y, miró a Sona, tendremos que elaborar un horario en su tiempo. Después de todo, ahora es 50 y 50 por cuenta de él. Sona asintió. Hablaremos después. Koneko, Akeno. Dijo Rías. Akeno había estado en silencio por esta conversión, pero cuando se puso de pie le lanzó una mirada que casi lo hizo estremecerse. Como dijo el Mahou, bien hecho al matar a ese caído. Decidió no responder cuando Koneko se levantó de mala gana de su regazo y se volvió para golpearlo suavemente en el pecho. No dejes que te maten de nuevo. Ella dijo. Estaría muy triste si lo hicieras. Ichigo puso su mano sobre su cabeza. No lo planeo. Eso consiguió un suspiro de la pequeña niña. ¿Es eso lo que dices cada vez? Más o menos. Y siempre es cierto. Eso no pareció mejorar su estado de ánimo. Ichigo sabía que no, pero él sería algo diferente de lo que era en su interior si no fuera así. Entonces supongo que tendré que cuidarte la espalda. Ella asintió para sí misma antes de caminar hacia Rías. Serafall sonrió y tomó el lugar de Koneko en su regazo. Todo su cabello se puso de punta ante la sensación de su poder inundándolo. Era como si tuviera una bomba nuclear viva en su regazo, aunque ésta tenía un cojín muy agradable. Koneko miró a su corazón a la mujer que solo le devolvió una sonrisa alegre.
Nee-san. Sona gimió de mortificación. Oye, soy yo desestresándome. ¿No es eso lo que querías que hiciera? Captó un trasfondo en sus palabras, algo pequeño pero poderoso, una necesidad que no podía ubicar. La expresión de Sona cambió y supo que ella también lo había captado. Yo, lo hice, admitió, pero no es justo. Ella susurró. En efecto. Tsubasa accedió moviéndose para tomar asiento a su lado y tomando su brazo, envolviéndolo con el de ella. Yura-san. Sona gruñó. Si decidiste azotarme por esto, al menos hazlo donde él pueda ver. La niña respondió con una sonrisa de gato de Cheshire. La imagen que le trajo a la mente fue repentina y nada esperada. Serafall saltó un poco. Oh, a él le gustó eso. Ella informó a la habitación. Él casi la tiró de su regazo cuando su rostro se volvió carmesí, solo se detuvo cuando ella se recostó contra él y ese trasfondo de necesidad se mostró en su rostro. Koneko había enseñado los dientes en el intercambio, para diversión de Rías. Bueno, tenemos que irnos ahora, nos vemos mañana Ichigo. Con eso, todos desaparecieron cuando aparecieron círculos rojos debajo de ellos y los hicieron desaparecer. Ah, teletransportación. Dijo luchando contra el calor que se acumulaba en su mitad inferior. Limpio. Sona levantó una mano y respiró varias veces para calmarse, aunque su mirada a Tsubasa les dijo a todos que tendría unas palabras con ella. Tal como estaba, Tsubasa estaba distrayendo como el infierno alrededor de su brazo, no tanto como la parte posterior de Serafall en su regazo. Entonces, todos los miembros del consejo estudiantil son sus, nobleza, ¿es esa la palabra correcta? Sí. Ella respondió. Te los volveré a presentar a todos mañana, pero por ahora te diré que Tsubasa aquí es una torre. Hizo una pausa por un momento para mirar a la niña. Tsubaki es mi reina, Momo es mi alfil, como es Reya. Tomoe es mi caballero, y tanto Ruruko como Sagi son mis peones. ¿Esas diferentes piezas hacen algo o son solo formas de convertir criaturas cada vez más grandes en demonios? Sí a ambos. Un peón no gana ningún rasgo especial real excepto para la promoción, como en el ajedrez, si llega a territorio enemigo, puede promover a otra pieza. Los alfiles, por ejemplo, obtienen un mayor potencial mágico, anotó Ichigo. Para preguntar sobre esta magia en otro momento, la pieza del caballo otorga al usuario mayor velocidad y movilidad, mientras que la torre es lo contrario, otorga mayor fuerza y durabilidad. Ella asintió hacia sus manos. Sinceramente, esperaba algún daño al medio ambiente a estas alturas, le tomó a Yura alrededor de una semana antes de que pudiéramos dejarla salir de mi casa. Kaichou. Dijo la chica, quebró su rostro sonrojándose. He lidiado con fuerza mejorada antes. Me volví bueno compensando con control. Además, pensó, ya soy rápido, ser más duro no me haría ningún daño. ¿Se apilan varias piezas? No en el beneficio original, no, pero si las piezas mutan, lo cual es posible, podrían otorgar más efectos separados. ¿Cómo sabes si mutan? Se ven diferentes a las originales, dijo Sona con un movimiento de su mano. Ichigo casi hizo una mueca al recordar cómo diablos se veían ahora esas piezas de torre. Ok, continuando, ¿puedes sacarlos de tu cuerpo? Normalmente no, puedes manifestarlos. Sona extendió su mano sobre su pieza de rey que apareció, pero es simplemente una proyección astral de lo real, lo mismo en todos los sentidos y puede ser estudiado y probado, pero el cuerpo real es el que está dentro de ti. Ichigo dejó escapar un suspiro recostándose. Serafall se rió cuando el aliento le hizo cosquillas en la parte posterior de su cuello. Bueno, las cosas son mucho más complicadas. Dijo en voz alta. Lo sé. Sona respondió. Oye, al menos te acercaste a la inmortalidad fuera de la mezcla. Hizo una pausa. Bueno, una vida mejorada en la que te pueden matar, pero de lo contrario te quedas, siempre joven, si no joven y fuerte. La risa retumbó en su pecho. Eso es bueno, supongo. En realidad había estado pensando en qué diablos, sin juego de palabras, iba a contarle a su familia sobre esto. Oye papá, acabo de agregar diablo a la lista de cosas que soy. Oh, sí, ¿y por qué soy parte kinky? Sus ojos se cerraron, lo que fue un error ya que la sensación del cuerpo de Serafall contra el suyo parecía magnificarse. Vale, eso era otro asunto. ¿Qué pasaba con toda esta repentina atención femenina que estaba recibiendo? No se quejaba en absoluto, pero tenía curiosidad. No era como si hubiera hecho algo diferente a ser él mismo. Nee. San. Sona dijo puntuando cada palabra.
Seraphale le sonrió y luego se deslizó de su regazo al suelo, e Ichigo se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre su regazo, para no dar una muestra obvia del efecto que la mujer tenía sobre él. Tsubasa y Sona todavía lo miraban como si fuera su culpa, lo cual, sinceramente, no estaba seguro de que fuera así. Entonces, sobre estas piezas de ajedrez. En realidad se llaman Evil Pieces y antes de que preguntes, Ajuka-kun estaba teniendo un mal día y es demasiado orgulloso para admitir que su nombre de pila era estúpido. Seraphale se encogió de hombros desde su lugar en el suelo entre sus piernas. Dije que Miracle Devil Transformation Pieces habría sido mejor, pero dijo que no. Dijo Ichigo, ok, es bueno saberlo, pero, ¿qué le sucede a la persona si la pieza Evil muta? Cosas extrañas, respondió Seraphale. La mayoría de las veces otorgan poderes especiales extraños, o formas de manipular el juego de clasificación, a veces solo aumentos de poder simples. Sona asintió ante sus palabras. Ok, entonces, ¿qué crees que hacen estos? Extendió su mano y manifestó piezas malas. Para la pieza de agua, el agua comenzó a correr de su mano hacia Seraphale, a quien no pareció importarle. Ella simplemente estiró la cabeza para mirarlo y le dio una buena vista de cómo su camisa mojada se pegaba a su pecho bien formado. La otra pieza de torre ardió con la llama negra. La llama una con su oro resplandeciente dorando la otra las líneas talladas de diamantes. La habitación se quedó mirándolo. ¿Ambos mutaron? Preguntó Tsubasa. Pensé que era como 1 en 1.000.000. Seraphale se rió y bebió un poco del agua. Nada mal. Proclamó mientras Ichigo descartaba las piezas. Tratando y fallando en evitar que sus ojos se desviaran hacia su camisa empapada. Tsubasa apretó su agarre en su brazo pero apenas lo sintió. Sona tomó el enfoque más sensato agitando la mano y una manta apareció sobre su hermana, quien se acurrucó en ella agradecida. ¿Qué fue eso? Preguntó Ichigo. Magia. Ella respondió complacida por su interés. Es un rasgo que todos los demonios tienen y que la mayoría puede usar. Aunque lo hacemos de manera diferente a los magos humanos. Otra pregunta más para agregar a la lista, ¿los magos eran reales? Para uno de nuestra especie requerimos 3 rasgos para usar magia. Uno es la imaginación, le tendió la mano, me imagino agua en mi cabeza, lo entiendo, lo he estudiado, sé cómo funciona. Se supone que debe moverse y operar. Ahora, aunque todo eso me ayuda a usarlo, todo lo que realmente necesito hacer es imaginar cómo quiero que se vea en mi cabeza. Segundo, canalizo mi poder a través de él y tengo que sentir cuando hay es suficiente. Cuando eso esté completo, un orbe de agua flotó sobre su mano. Esto, por supuesto, no me impide aprender magia humana. Ichigo cerró los ojos por un momento sintiendo y solo encontrando su Reiatsu y esperando su uso, en el fondo podía sentir algo más, algo pequeño pero demasiado lejos de su alcance por ahora. Quiero aprender eso. Dijo simplemente. Sona volvió a parecer complácida. Estaré feliz de enseñarte, cuando llegue el momento. Y te mostraré cómo usar tus habilidades de torre. Tsubasa dijo que parecía molesta porque no había hablado mucho en los últimos minutos. Gracias. Le dijo con una sonrisa, ella se vio satisfecha con eso y su agarre en su brazo se aflojó. Ok, dijo, esta ha sido una gran sesión de preguntas y respuestas hoy. Es un comienzo. Sona estuvo de acuerdo. Pero, creo que quiero tomar lo que me dijiste antes de que tenga más. Entonces, mientras tanto, ¿quién quiere algo de cenar? Como resultó que todos ellos, bien, pero primero necesito una ducha helada, gracias por eso, por cierto, Levitan. Siempre feliz de ayudar. Dijo la chica con otra de esas sonrisas de gato de Cheshire. Y me pondré en eso. Ichigo se puso de pie y se alejó de las chicas principalmente para ocultar su molesta reacción biológica que se negaba a desaparecer. Honestamente, la ducha podría darle algo de tiempo para averiguar qué diablos iba a hacer a continuación, además de la escuela y ser un demonio, lo que sea que eso significara. Pero por el momento, sus poderes habían regresado, no estaba muerto, podría tener la atención de varias chicas hermosas, no es que entendiera por qué o qué iba a hacer al respecto. Su pecho ardía con buenos sentimientos y sus dudas y depresión, todo lo que lo había obligado a dejar Karakura para buscar alivio, quemado por sus poderes devueltos. Podía volver a ser él mismo por completo, podía estar en el mismo mundo que sus viejos y nuevos amigos. Una vez más, realmente podría enfrentarse a los monstruos. Ya no estaría indefenso ante criaturas como Rainare.
Se sentía renacido en más de un sentido e Ichigo Kurosaki admitiría que estaba feliz, más feliz de lo que recordaba haber estado en mucho tiempo. La vida era buena y podía trabajar desde ese momento en lo que iba a hacer mañana, cuando todo esto se asentara.